Bueno, regresamos con ustedes, estamos aquí en Periodismo y Sociedad, pero hoy estamos en Sociedad y Seguridad Social. Un tema muy impactante, muy importante. Ponga la atención a partir de ahora al tema. Isabel va a presentar a nuestro invitado de hoy. El invitado que tenemos hoy, como cada semana, ¿verdad? Yo siempre les digo que es importante para los conocimientos que recibimos ver la fuente de donde vienen. Pues nosotros tenemos un médico con especialidad en trasplante de órganos, sobre todo es coordinador de trasplante de órganos. Él tiene un máster en ello, es médico intensivista, es médico anestesiólogo. Ya ustedes, con esta descripción que le doy, pues ustedes se imaginan que cada paciente que tiene él frente a él, pues es como una situación de emergencia, como una situación seria, como que la vida de esa persona está en sus manos, porque cuando hablamos de anestesiólogo siempre estamos justamente en los procesos médicos, quirúrgicos, pues es vital la experiencia de un anestesiólogo y sobre todo la parte de intensivista, ¿verdad? Y le dije que es coordinador de trasplante. Pues tenemos hoy al doctor Alex Allman, coordinador de trasplante del INCOR. Y le digo el INCOR porque nos va a decir qué es el INCOR. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor. Buenos días, un placer de estar con ustedes y agradeciendo por esta invitación. El tema que se va a tocar es muy importante para nuestra sociedad, para los pacientes con insuficiencia orgánica terminal. Se trata de una modalidad terapéutica llamada trasplante de órganos. Es la modalidad idónea para poder salvar las vidas de pacientes en estado terminal de una insuficiencia orgánica o mejorar sustancialmente la calidad de vida de los mismos. Hay un instituto, ustedes coordinan un instituto que... Sí, existen organismos nacionales que se dedican a la regulación, ejecución de los programas, vigilancia, supervisión, desarrollo, promoción, difusión, concienciación, capacitación, tanto de personal sanitario como involucrados en el proceso. Existe una ley en nuestro país que regula todo lo que yo acabo de decir, que fue promulgada en 1998, con número 329-98, que creó dos estructuras, una rectora llamada Consejo Nacional de Trasplante y una estructura ejecutora, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, autónomo y descentralizado, pero adscrito a salud pública. Ok. Entonces estamos diciendo que el INCOR en el país es que se encarga de coordinar y realizar los trasplantes. El INCOR no hace trasplantes, sino coordina todo lo que comprende donación y trasplante a nivel nacional, tanto sector público como privado. ¿No define dónde se haga el trasplante? No. ¿Quién define eso? Pero son centros asistenciales que tienen programa de esta modalidad terapéutica que está habilitado por Dirección Nacional de Habilitación de Salud Pública. Es una, reitero, es una modalidad terapéutica, como dar una pastilla, método conservador o quirúrgico. Doctor, trasplantarse o ayudar a trasplantar un órgano de una persona, yo donándole después de mi fallecimiento o en vida, como se puede decir. Okay. Como que es un problema cultural. Okay, y miren, nuestra sociedad no está como muy madura en eso. Miren, la donación es un acto altruista, solidario y de amor. Entonces, nuestra ley contempla la presunción de la donación. Eso significa que todos somos donantes. Si en la vida decimos lo contrario. Pero como usted dice, tocando el tema muy importante, la cultura
de la sociedad. Teniendo esto en cuenta, a nivel cultural, no se puede aplicar la ley a pie de la letra, sino el coordinador de trasplante es la figura clave en el proceso de donación, que aborda la familia y se consulta con la familia, solicitando la autorización para extracción de órganos de su ser querido. Entonces, existen dos tipos de donaciones: donaciones de fallecidos y donaciones de vivos. Vivos pueden ser relacionados familiarmente o no relacionados, que están prohibidos por la ley. Pero en casos especiales... Que están prohibidos por la ley donar a no vivo relacionado. no relacionado. Cualquier persona no puede donar su órgano a cualquiera. La ley lo prohíbe. Pero en situaciones especiales, particulares, esas solicitudes pueden ser aprobadas por el Consejo Nacional de Trasplante. En caso, por ejemplo, de una amistad desde la niñez o hijos putativos, por ejemplo, y otras situaciones. O sea, un vínculo emocional. Casi Emocional, familiar, exactamente. Muy cercano. Sí, es en estos casos. Eso es para como evitar la venta de órganos. Exactamente, donde no se observan ni se evidencia una relación económica entre donante y receptor, ninguna dependencia jerárquica, religiosa, digamos. Correcto. Si eso no se observa, claro que se aprueban esas solicitudes de donaciones, porque se trata de un acto altruista, amor y solidario. Doctor, cuando hablamos de trasplante de órganos, ¿qué debe entender la población cuando nos referimos a trasplantar un órgano? ¿Cómo se da el proceso? ¿Qué es ese proceso? Bueno, el trasplante significa sustitución de órgano dañado por un órgano sano, que puede provenir de la persona viva o fallecida. Eso se llama trasplante en sí. No solamente se trasplantan los órganos, sino tejidos. Y un donante puede salvar hasta 7 vidas y mejorar su calidad de vida. Pueden una cantidad grande de las personas, porque se trasplantan córneas, válvulas cardíacas, fragmentos vasculares, piel, hueso, cartílago, ligamentos. Imagínense qué cantidad puede beneficiarse de un solo Y donante. órganos superiores, como por ejemplo el hígado. No, pero son órganos. La diferencia entre trasplante de órganos y tejidos está en lo siguiente, que los órganos no se puede conservar, los órganos se puede preservar por cierto tiempo y muy corto, pero los tejidos se puede procesar y conservar por largo tiempo, por años se puede conservar los tejidos. Es decir, que el tejido se puede guardar y conservar. Sí, procesar y conservar. Y conservar, para un momento en que se necesite, puede ser utilizado. Sí, exactamente. Pero los órganos solamente se puede preservar por tiempo corto. Por tiempo corto. Usted dijo que habían 2 modalidades. Uno es de un fallecido que pudiera, un accidente, por ejemplo, fallece, pero tiene muchos órganos, como usted acaba de describir, que pueden ser utilizados. ¿Cuál sería el proceso para poder obtener esa ventaja de esa persona fallecida en un accidente o en cualquier circunstancia, para que podamos aprovechar de eso, doctor? Miren, para poder ser donante, la persona muere por muerte cerebral. El cerebro debe morirse, porque el cerebro es una computadora como si fuera un servidor, que dirige y maneja todos los órganos del cuerpo humano. Si está fuera de servicio, van a sufrir los demás. Pero cuando el cerebro muere, se puede prolongar
las condiciones fisiológicas de órganos del cuerpo de manera artificial, oxigenando, usando ciertas drogas para mantener el corazón latiendo. Ese tiempo es corto. En los jóvenes pueden durar hasta 48 horas. Entonces, y este tiempo sirve para investigar, evaluar el posible donante. ¿Puede donar o no? Porque no cualquiera que fallezca puede convertirse en un donante. Y estos pacientes solamente que se convierten en donantes surgen en las unidades de cuidados intensivos conectados al ventilador. Persona muerta en la calle no puede ser donante de órganos, sino de tejidos. Y esta cantidad de personas que pueden ser donantes no sobrepasa un 4% de todos los fallecidos en un centro hospitalario. Que no puede ser donante. Que pueden ser donantes, no más de 4%. En los hospitales o centros con servicios de neurocirugía. En los que no lo tienen, no sobrepasa 2%. Eso quiere decir que de 100 muertos, solamente 2 podrían ser posibles o donantes potenciales. Pero, no hay mucho, no cualquier muerto puede ser donante de órganos. ¿Debe haber una característica específica del por qué ocurre la muerte para ser donante? Sí, hay muy pocas enfermedades que causan la muerte cerebral. Por lo regular es traumatismo cráneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, infartos cerebrales, algunas situaciones de anoxia, cuando el cerebro no recibe el oxígeno, entonces muere. Eso 4 o 5 minutos, ya el cerebro está muerto. Y entonces eso inhabilita muchos órganos. No, eso no deshabilita, sino eso sí causa la muerte. Muerte encefálica significa muerte, porque hay 2 causas. Parada cardíaca y muerte cerebral. Son 2 causas de la muerte biológica del ser humano. Ok, doctor, yo veo mucha gente que tienen problemas renales, que tienen problemas hepáticos, hasta del corazón, de córnea, de cosas, que ruegan, que lloran por un donante, que a veces la familia no la hay. O sea, ¿cuál es el mecanismo con el que el INCOR puede ayudar ahí? Bueno, uno de los papeles de nuestra institución es facilitar y conseguir mayor número de donantes. Lo que pasa es que sin donante no hay trasplante. No hay trasplante sin donante. Entonces, ¿cómo se puede conseguir un donante en una sociedad? Educándolo, promover, capacitar, concienciar a la población que hoy por mí, mañana por ti. Es una cultura. Y sabemos que para implementar un elemento cultural en una sociedad debe pasar por lo menos una generación, por lo menos, empezando con los niños de la primaria, explicando que se puede salvar la vida de esta manera, que los libros de naturales contengan algún material hablando del tema. Y nuestra institución está haciendo gran esfuerzo en este renglón. Nosotros damos charlas para los bachilleres de los colegios, tanto en nivel público como privado, en las universidades, todas las universidades del país. Aprovechamos muchísimo el periodo de la pandemia, el modo virtual, involucrando muchas cantidades de personas, porque todo el mundo estaba trancado, entonces claro, aprovechaba. Ahora regresamos a modo presencial. Entonces vamos a las iglesias para dar charlas a los feligreses.
Y lo más importante, que todas las religiones dan apoyo a la donación, inclusive testigos de Jehová. ¿Cómo eso? Sí, ellos apoyan trasplante de órganos. Ellos están en contra de trasplante de sangre o transfusión sanguínea. Pero los órganos apoyan, pero bajo una condición, para que el órgano donado sea bien lavado de la sangre del donante. Ellos aceptan, sí, y apoyan. En el momento de un trasplante, doctor, ¿no se necesita una transfusión sanguínea? A veces, ya esos son aspectos puramente quirúrgicos profesionales. Claro que se necesita, como en muchas yo le hago la pregunta a propósito de lo que usted está diciendo. Muchas cirugías se requiere almacenar previamente la sangre. Entonces, continuando con la pregunta de Andrés, en la ley se contempla, como decía. Esta es la ley. Exactamente, ustedes tienen. Nosotros en nuestra página web tenemos un banner donde la persona puede entrar y solicitar su carnet de donante o tarjeta de donante. Es una tarjetita igual como de crédito y lleva en su bolsillo. ¿Tienen una lista ya? Sí, tenemos una base de datos, pero lo que pasa es que mucha gente me pregunta, comunicando, doctor, ¿qué hago? ¿Cuáles son requisitos para ser donantes? La respuesta es, tú no haces nada. Simple y llanamente, en una reunión familiar, avisa a sus familiares que tú decidiste de ser donante después de tu muerte y para que tu decisión sea respetada por la familia. Y para corroborar esa decisión puede mostrar la tarjeta de donante a sus familiares. En momento crítico o preciso, como quiera, a pesar de tener que su ser querido fallecido tenga el carnet de donante, siempre la familia se consulta. Y con la firma de los familiares principales de un documento legal, se procede a la extracción de órganos. Inclusive, la familia dice que no toquen el corazón, eso se respeta. O no toquen los ojos, eso se respeta. O sea, la voluntad familiar se respeta a pesar de, exactamente, de que una de las trabas que tenemos para la donación, algunos mitos religiosos aún siguen perjudicando este proceso. Y la causa principal de la negativa familiar es la siguiente, que dicen que no lo toquen, él debe partir de este mundo igual como llegó entero. ¿Son algunas religiones? No, prácticamente todos. No. Todas las confesiones cristianas, tanto católicos como protestantes. La traba está en la religión, en todo. Sí, está ahí. Doctor, vamos a pedirle un permiso. Tenemos que ir a una pausa. Y volvemos entonces con ese interesante tema, que usted nos siga describiendo, entonces, cómo la gente puede, cómo la familia, un ser humano puede participar, beneficiándose con un trasplante o aportando a un trasplante. Les voy a narrar alguna experiencia en el próximo segmento de que nadie está exento de la posibilidad de ser, de necesitar un trasplante. En breve volvemos con el doctor Alex Atman, intensivista, anestesiólogo y coordinador del Instituto de Trasplante, Instituto del INCOR en la República Dominicana. Les recordamos que estamos en el programa Sociedad y Seguridad Social. Estamos conversando hoy con el doctor Atman sobre lo que es el trasplante de órganos. Y él, hace un momentito, doctor, usted nos refería a la importancia de la educación,
que quisiera retomar ese puntito ahí. La importancia de la educación desde niveles iniciales, para que pueda existir en algún momento lo que aspiramos, a que haya una cultura en cuanto al trasplante de órganos. ¿Ustedes se han acercado de alguna manera, han coordinado con el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Han realizado algunos esfuerzos? Sí, para nosotros que esto suceda? acercamos, primero identificamos a los involucrados que podrían aportar a nuestra labor. Específicamente Ministerio de Educación, porque coordinamos con ellos nuestras actividades promocionales, inclusive tratamos sobre la inclusión, el tema de donación y trasplante de órganos en la currícula escolar de la materia naturales. De naturales. Tuvimos éxitos, inclusive hemos colocado el material promocional en los cuadernos para los colegios, y estábamos distribuyendo de manera gratuita todos estos cosas con los mensajes sobre donación y trasplante, porque es muy importante que un niño venga a la casa y con los familiares hablen, mire, no se hablaron hoy que si yo dono órgano puedo salvar la vida de otro. Es muy importante. Hay algo, doctor, que yo lo quiero... más importante, escúchame, es porque nosotros somos altruistas, pero los niños dicen, mire, si a mí me pasa algo, me pueden trasplantar. Exactamente, pueden salvarme la vida. Y me pueden salvar la vida. Me parece que en la escuela puede ser un mejor canal, sí, además de los medios, las redes, un buen canal para convencer a las familias. Exactamente. De esa parte. Nosotros hemos identificado los puntos claves por donde podemos actuar, donde la información llegue de mejor manera y se reproduzca, porque una persona que posee el conocimiento de inmediato se convierte en un mediador social. Sí, así es, justamente. Doctor, ahí existe edad específica en la que la persona puede donar, o no, para recibir hoy en trasplante. día, ¿Hay algún límite de edades? Hoy en día eso no existe. No existe. Antes, de los principios de desarrollo de esa modalidad, claro que se trataba de procurar de obtener órganos más sanos posible. Pero con el crecimiento de la demanda de órganos, eso ya pasó. Hoy en día, inclusive, existen donantes con criterios expandidos. Por ejemplo, si yo tengo un fallecido de 80 años, y tiene hígado sano o riñones sanos, ¿por qué no se puede trasplantar estos órganos también a un paciente añoso? Claro que se hace una investigación exhaustiva de este órgano, si es viable o no, va a funcionar, porque no se trata solamente de trasplante en sí, se trata también sobre la vida útil, digamos, de este órgano trasplantado, que se llama injerto. Procuramos para que ese injerto funcione más tiempo posible. Y gracias a nuevos fármacos que eviten el rechazo de este órgano, la vida ha incrementado considerablemente en el mundo entero. En Inglaterra murió el año pasado un paciente con corazón de 33 años. En Argentina una paciente también con 29 años de hígado trasplantado. Okay. Los riñones también han incrementado su vida útil hasta 18, 20 años hoy en día. Doctor, mientras usted ha estado hablando, yo tengo realmente una curiosidad, me imagino que nuestros televidentes también. Existen, no hemos establecido como una diferencia clara cuando hay trasplante de personas fallecidas y personas vivas. ¿Se pueden dar los dos casos, trasplante personas fallecidas y personas vivas?
Persona viva, donante vivo, Sí. surgen cuando no hay donante fallecido. Como yo decía, que por falta de órganos, Claro que unos familiares cercanos, hermanos, por ejemplo, por supuesto que tienen una compatibilidad genética mayor que una persona ajena. Eso es evidente. Por su mejor compatibilidad, mejor vida útil de órganos trasplantados. Los países pioneros en donación y trasplante del mundo, ellos tienen muy poco índice de trasplantes de donantes vivos, muy poco. Más del 90% de los órganos trasplantados surgen de donantes fallecidos. Doctor, ¿cuál es la donación de órganos que se da con más frecuencia, la que se requiere? El órgano más trasplantado en nuestro país para el día de hoy es riñón. En segundo lugar está el hígado, en tercer lugar está páncreas. También trasplante de corazón, pero lamentablemente por la falta de recursos económicos, los programas de trasplante cardíaco fueron suspendidos tanto en el sector público como privado. Pero nuestra institución hizo gran esfuerzo en este renglón para que el Estado se responsabilice en la cobertura de esta modalidad terapéutica. Precisamente el año pasado salió la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social sobre cobertura integral de pacientes renales. Todo el paciente con insuficiencia renal crónica hoy en día tiene cobertura. Ya tenemos casi 97% de la población con su seguro médico. Exacto. Y los que en este programa, en esta resolución, están incluidos todos los pacientes. Si no tiene seguro médico, el Servicio Nacional de Salud cubre todos los gastos para preparación, para entrada en la lista de espera como trasplante y post-trasplante. El monto anual anda por 3,5 millones de pesos. ¿De cobertura? De cobertura anual, cada año. ¿En la Seguridad Social Dominicana? Sí, así mismo. El trasplante renal tiene toda la cobertura, sí, inclusive en caso de donantes vivos, también cubre preparación para la cirugía, extracción y manejo postquirúrgico. Antes no tenía ninguna cobertura el donante vivo. Hoy en día tiene plena cobertura. Para lograr mejores condiciones para conseguir mayor cantidad de donantes, que la cultura de trasplante aumente en el país, ¿qué usted cree que se debe hacer para romper las trabas que haya que romper? Ahora mismo lo estamos haciendo. Llevando la información a los televidentes. Entonces, programas de radio, de televisión, charlas, como yo decía antes, en colegios, universidades, comunidades, iglesias, es promoción, difusión y concienciación. Eso es lo que está haciendo en nuestra institución. Doctor, yo he conversado con personas que me dicen que ellos quisieran ser donantes, pero realmente ellos no hacen nada. Ellos simplemente le dicen a sus hijos, si me pasa algo a mí me gustaría donar. Con eso basta para que una persona pueda ser donante de órganos. No, eso no basta. Es un deseo en la vida, pero como yo explicaba anteriormente. Las acciones que tiene que hacer una persona que tenga ese deseo. Comunicar a su familia que su deseo sea respetado, porque, como yo decía, siempre la familia se consulta, sin autorización de la familia, tenga carnet de donante o no tenga, nadie va a llevar al donante al quirófano y sacar los órganos. Aunque tenga el carnet, la familia tiene que autorizar. Si la familia dice que no, aunque tenga carnet, no.
no se procede a la extracción de órganos. Correcto. La primera medida debe ser concientizar a la familia. ¿A qué se debe eso? Por la falta de la cultura. La cultura. Una falta de concienciación, porque eso podía crear un conflicto muy, social, y cualquier conflicto al respecto de donación de órganos produce una crisis en la sociedad, que caen los índices de donaciones. Sí, Cualquier información negativa es dañina para el proceso de donación en cualquier país del mundo, y eso se ha demostrado inclusive en nuestro país. En República Dominicana mueren, según tenemos entendido, cerca de 3.000 y algo de personas por accidente al año. Esos accidentes, esos fallecidos, no son candidatos potenciales de acuerdo a una actividad que ustedes ejerzan en los hospitales. Por supuesto que sí. Como yo decía, una persona muerta en la calle no puede ser donante de órganos, sino de tejidos. Claro que sí, se puede aprovechar de estos fallecimientos, pero como quiera, la familia debe dar el sí para la extracción de los tejidos. Pero de órganos, estos lesionados llegan a las unidades de cuidados intensivos en condiciones graves que pueden evolucionarse a la muerte cerebral, en caso de traumas cráneoencefálicos severos. Como yo decía, donante de órganos puede surgir solamente de un paciente crítico conectado al ventilador, oxigenándose, sin respiración espontánea, artificial, mecánica. Imposible hoy en día conseguir un donante de órganos. Contra, qué difícil. Es súper difícil, y sobre todo ahorita usted decía del riñón y el hígado, que era lo más requerido. Hay muchas personas generalmente dializándose o en espera de la donación, de conseguir un riñón, y a veces le es muy difícil conseguirlo en el país. En el país tenemos más de 4.000 personas que están con la terapia sustitutiva, llamada diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, que se dializan en su casa. Entonces, de los mismos, no todo, no cualquiera puede beneficiarse, digamos, con esta modalidad terapéutica llamado trasplante, porque existen contraindicaciones médicas. Porque trasplante es una cirugía de urgencia. Paciente que está en la lista de espera, se le llaman que hay un posible órgano para usted, venga al hospital. Entonces, y debe estar preparado. La lista de espera en nuestro país para el día de hoy tiene alrededor, un poquito más de 200 pacientes. ¿Por qué? No estoy preciso. Porque cada día entran en la lista de espera nuevos pacientes. Unos se trasplantan, unos lamentablemente fallecen esperando un órgano. Lamentablemente esto ocurre. Bueno, Isabel, hemos desarrollado un gran conversatorio con el doctor Alex Altman para que... Sí, pero cometimos un gran pecado, Andrés. No le suministramos a nuestros televidentes los números para que se comuniquen con nosotros. Ah, sí, no le permitimos eso. Mira, pero el doctor nos promete volver y nos promete... Con muchísimo gusto. Traernos mensajes del INCOR que nosotros los pasaríamos solamente con el interés de aumentar la educación para romper con ese atajo cultural que nos permite, que nos impide también donar un riñón, donar un órgano o beneficiarnos de la donación. Pero vamos a agradecerle al doctor Alex, después de esa cátedra que nos dio previo al programa, con el chen con Chivo, pues después de dar todo eso del trasplante y el cosa. Doctor, gracias, estaremos siempre... Gracias a ustedes por invitarme. Sí. De verdad que muchas gracias a usted y a bueno, yo
las personas televidentes que ya tienen decisión de ser donante pueden entrar en nuestra página web, INCORT RD, y encontrar un banner y llenarlo y va a recibir su carnet de donante. Correcto. El teléfono de la institución 809-532-0066. 532-0066. Muy fácil de conseguir. Gracias, doctor Alex, por estar con nosotros. Ustedes y nosotros estaremos de nuevo el lunes. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Polanco el lunes de otro tema médico que es muy importante. Así que hasta entonces, si Dios quiere, y pasen un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.